Hay un mover aquí, vine hoy por ti. Que cada petición que hay en el corazón y aun que no sea pronunciado en los labios en esta noche, papito amado, tenga una contestación. Volvé a unir, Padre del cielo, todo lo que el enemigo quiso romper, destruir y pisotear. Mas en esta hora seas vos, Espíritu Santo, trayendo un manto, Padre, de reconciliación, de gozo, de sanidad. Ayúdanos en todo momento, Espíritu Santo, porque como decíamos antes, sin vos no podemos hacer absolutamente nada. Dejamos esta reunión, Señor, totalmente en tus manos. Y cuando vos lo desees, Espíritu Santo, podés entrar y empezar a transformar la vida de cualquier persona que esté en este lugar. Te agradezco profundamente, tanto por lo bueno, por lo malo, así también, papito, porque esa es tu voluntad. En lo bueno nos gozamos junto con vos y aún en lo malo te pedimos que nos enseñes. Gracias, precioso Espíritu Santo, por estar llegando al último mes de este año, Padre, que ha sido un año de bendición, un año, papito, de aceleramiento, un año de multiplicación. Ruego por aquellos que llegaron hace poco, por los que están por primera vez, por aquellos, Espíritu Santo, que aún no llegaron, pero que van a llegar en el próximo mes. Que seas vos, papito amado, tocando cada una de sus vidas. Y si hay alguien en esta noche que ha venido pidiéndote un milagro, que se lo puedan llevar en esta noche, Señor. Abrazado a su corazón, papito, y que puedan ser testimonio donde quiera que vayan. Papá, te pedimos entendimiento y sabiduría en esta noche para poder comprender lo que ha sido impartido a nuestros corazones, papá. Y que cada una de las palabras que sea soltada en esta noche la podamos entender, papito, como si fuéramos niños, papá, que estamos absorbiendo todo el conocimiento. Espíritu Santo, rogamos en esta hora que vos tengas el control de nuestra boca, de nuestras emociones, de nuestros sentimientos, y que podamos recibir lo que el cielo ha determinado para este tiempo. Te doy gracias por ello, papá. Gracias, Hijo, y gracias, precioso Espíritu Santo. Amén y amén. Gracias, Jesús. Quiero, por favor, que busques ahí en tu Biblia, en Hebreos capítulo 11, versículo 1. En esta mañana hablaba lo que era poder reconstruir. Fue impresionante lo que pasó a la mañana, pero impresionante. Que no le vamos a volver a soltar profecía porque fue para la mañana, ya a la tarde ya. Pero literal fue impresionante. Impresionante lo que pasó esta mañana. Y hablaba sobre la reconstrucción, pero en esta noche yo quiero hablarle acerca de las llaves. Acerca de esas llaves que muchas veces nosotros no comprendemos o no usamos. Y te vas a dar cuenta cómo de una palabra que es súper conocida, vas a decir, ¿cómo la leí 50.000 veces a esa palabra? Pero nunca la había visto de esa manera. Cuando el Espíritu Santo me estaba dando esa palabra, decía, pero papá, ya le he predicado varias veces a esa palabra. Pero me hacía volver a leer y terminé entendiendo lo que el Espíritu Santo me quería decir. Por eso quiero empezar fresco y le pedía que todos puedan entender lo que en esta noche quiero decir. Por eso lo voy a explicar de un principio. Desde algo que todos los que ya vienen de hace rato lo saben un montón, pero aún los que no están frescos muchas veces, los que vienen hace poco, no saben tanto. Pero acá todos vamos a aprender. Por eso quiero que comprendan desde un principio lo que Dios quiere decirles, amén. Porque si están sentados en este lugar, la palabra es para que todos la entiendan y la comprendan, amén. No se olviden el título es la llave. Cuando nosotros nos enfrentamos a algo, por ejemplo, Marito, si me puedes poner la imagen. Parece una imagen simple. Nosotros nos acostumbramos y decimos, bueno, si yo tendría la llave podría abrir tranquilamente y puedo ver lo que hay detrás de esa puerta. Así en la Biblia Dios nos explica que hay muchas cosas que no están al alcance de cada una de las personas.
No sé si ustedes han escuchado ese tipo de conversaciones o demás donde dicen, bueno, si Dios es tan bueno con todos, ¿por qué no todos tenemos lo mismo? ¿Por qué unos están enfermos y los otros no? Si Dios es tan bueno, ¿por qué a todos no nos bendice y se terminó? Alguna vez unos amigos me hablaban de eso y me decían, y yo aprendí algo. Yo aprendí que hay muchas cosas que Dios pone a nuestro alcance, pero pasa muchas veces eso. Que cada uno de esos accesos tiene una llave. Que en medida que nosotros vamos avanzando y creyendo en cada una de esas llaves, se nos abre una puerta nueva. Por ejemplo, Dios ha restaurado la familia de muchos de los que están en este lugar. Y les ha dado esa llave de reconciliación que hasta hace un tiempo atrás no la tenían. Empezaron a valorar lo que era el matrimonio y aún los hijos después que salieron de encuentro. Que esa llave antes no la tenían. Y dijeron, no, pero antes yo con tal de sustentar y ya estaba bien. Y era una llave que estaba ahí, pero que nunca había sido usada. Entonces, a lo largo del Evangelio, yo me he dado cuenta que hay llaves que muchas veces nosotros dejamos sin usarlas. Hay llaves que no las usamos. Están a disposición, pero que nosotros no las usamos. Porque no sabemos, porque desconocemos, o porque no nos animamos, por un montón de cosas. Pero hay llaves que permanecen ahí y los cerrojos permanecen y estamos totalmente negados, cerrados y decimos, no, eso no es así. Nosotros vamos a intentarlo de otra manera. Y hay gente que intenta abrir ese candado golpeándole otra vez. Hay gente que traería un herrero para cortar el candado, pero en el Evangelio, si no es con llave, no se abre. Por eso cuando Dios habla por medio de Jesús con Pedro, le dice a Pedro, Pedro, sobre vos dejo esta llave. Y vas a tener el poder para atar y para desatar. Vas a tener el poder para abrir, pero también para cerrar. Si todo lo pudiéramos hacer, si así como la gente, todo el mundo piensa, bueno, pero cualquiera pastor que cree en Dios lo puede hacer. Bueno, si todos lo podrían hacer, ¿por qué Dios, mediante Jesús, habla solamente con Pedro? ¿Por qué solo a él le da esa indicación? Porque hay veces a donde no estamos preparados ni valorizamos cada una de esas llaves. No las valorizamos. No entendemos el poder de una llave que Dios nos está dando. Por ejemplo, los que estamos en este lugar hablamos de fe, pero no todos consumimos fe. Son dos cosas diferentes. Y vos podés hablar que hay un candado, vos podés hablar que hay una puerta. Pero mientras no consumís fe, no tenés la llave para abrirla. Entonces sabemos que estamos en una iglesia, sabemos que hay que hablar de fe, sabemos que hablamos de un Dios, pero es algo que todavía no lo vivimos. Porque la llave no fue a ese lugar y no nos permitió entrar para ver lo que hay detrás de esa puerta. Entonces yo quiero empezar con lo que dice su palabra en Hebreos capítulo 11, versículo 1. Cuando lo tengan, díganme amén y seguramente Marito lo va a poner ahí. Hebreos capítulo 11, versículo 1 al 3. Y dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. De modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Esto lo he explicado muchas veces. Cuando uno tiene fe, habla. Si uno no tiene fe, no habla. Cuando uno tiene fe, suelta palabra. Esas palabras empiezan a edificar algo que todavía no está edificado. Una de las aseveraciones muy conocidas que tenemos como iglesia es: mi casa y yo te va a servir, pero vinimos solos. Pero yo estoy declarando y armando que en un futuro mi familia estará también en este lugar. Pero hoy no está. Pero en el terreno y en el plano espiritual hay una palabra que ya te está habilitando para venir junto con tu familia. Pero la gente que no tiene esperanza directamente ni la habla. Yo cruzo a menudo personas que trabajan,
personas que vos conversás en la verdulería, en el negocio, en el kiosco, y todo el mundo te habla, por ejemplo, y te dice, esto no da para más. Ya no se puede hacer absolutamente nada. Ya no podemos cambiar, ya no podemos, pero mirá, yo siempre digo lo mismo, tengo 36 años y de que tengo uso de razón de mi memoria, nunca se pudo hacer nada. Ya vamos a estar mejor. Y parece como que van pasando y nos tiran como de décadas y nunca estamos mejor. ¿Por qué? Porque hay una llave que nunca usamos. Nunca usamos la llave de la planificación y menos la llave de la fe. No nos animamos a tirar si no hay un colchón. No nos animamos a emprender si alguien nos asegura que nos va a ir bien. Pero eso no es fe, señores. Por eso conocemos que hay un candado, conocemos que hay una puerta, conocemos que hay que hablar de Dios, pero no vivimos lo que hay detrás de esa puerta. Porque hay llaves que no se usan. Por eso cuando Jesús habla con Pedro, le estaba dando un poder a Pedro que vino a través de una revelación. Cuando Jesús le dice, yo a vos te entrego la llave, vino porque Jesús escuchó decir a Pedro que él era el Cristo. ¿Qué soltó? ¿Una qué? Una palabra. Entonces creó un futuro sin darse cuenta para la vida de Pedro, porque esa declaración que hizo Pedro le permitió tener una llave que nadie más la tenía. Y ese hombre que unos días después lo iba a negar 3 veces, iba a volver unos días también después y iba a ser el que iba a hacer descender el Espíritu Santo. Pero todo, ¿por qué pasó? Por una declaración. Pero cuando nosotros empezamos a hablar como el resto habla, no hay fe, no hay llave. Sabemos, insisto, que hay alguien que habla de fe, sabemos que hay un Dios, sabemos que hace milagros, pero jamás lo hace en nuestra vida. Por eso la gente dice, pastor, yo tengo fe para que Dios obre en la vida de mi amigo, yo tengo fe para que Dios sane a la vida de mi amiga, pero yo ya no creo que cambie. Porque es muy difícil, usted no conoce mi familia, no conoce mis posibilidades, no conoce esto. Eso es literalmente conocer de una llave, conocer de un candado y conocer que hay una puerta, pero no estarlo usando para abrir. Pero para este tiempo es tan pero tan necesario que podamos entrar. Yo siempre he dicho, yo conozco un montón de gente que habla bonito. Desde que soy chico, vos vas a evangelizar, 7 de 10 casas te dicen sí porque yo creo, sí porque yo sé de la Biblia, sí, pero los frutos no se los ve. Y la Biblia nos enseña que la fe es algo que siempre se ve. ¿Cómo, pastor, se ve? Sí, porque la Biblia nos enseña que por los frutos nos conocemos. Pero hay gente que habla de fe, te habla del candado, te habla de una llave, pero no abre la puerta. No vive esa sobrenaturalidad, solo la habla. Entonces cuando vos hablás, sos lo mismo que cualquier persona. Lo mismo que alguien que se queja o alguien que edifica. Pero ¿cómo, pastor? Si usted está diciendo que a través de la palabra nosotros construimos. Claro, con la palabra vos construís, pero con tus pies la sostenés. No podés decir algo que no vivís. No podés hablar de algo que todavía no lo has experimentado en tu vida. No podés. Yo puedo hablar de milagros porque mi vida a los 8 años tendría que haber desaparecido. Mis riñones no funcionaban. A los 8 años se cortaba mi vida para todo ciencia, para todo médico. Yo tenía que vivir hasta los 8 años. Hoy tengo 36 y espero vivir muchos años más. Pero soy un milagro caminando. Soy un milagro de parte de Dios. Mi mamá pasó un cáncer que supuestamente la tenía que matar, pero ahí anda mi mamá. Entonces a mí nadie me va a decir que Dios no hace, ni tampoco me va a decir que yo lo vi en alguien más, pero que no lo vi en mi vida. Porque cuando Dios se hace tan real y la llave se abre del otro lado, vos no volvés a estar más de esta parte del dintel de la puerta para afuera, sino que siempre te mantenés adentro. Es por eso que muchas veces la gente cuando empieza a confesar algo dice, no, la verdad, pastor, que caí. La verdad, pastor, que no me pude mantener. La verdad, pastor, que he vuelto a lo que era antes.
Hay veces que cuando a mí me dicen eso, y discúlpame que sea muy sincero, yo no lo puedo entender. Yo no lo puedo entender. ¿Por qué? Porque cuando vos conocés al Creador, cuando vos experimentás su poder, no hay chance que vuelvas atrás. Pero si eso te pasa es porque muchas veces conocías de la puerta, conocías del candado, conocías de la llave, pero jamás atravesaste y jamás cruzaste. Porque cuando vos tenés un encuentro con Jesús, créeme que hay un antes y un después en tu vida. Ya no hay chance de que vuelvas atrás. No hay chances. Porque cuando vos estás con el Creador, cuando Él es el que inspira tu vida, no podés volver atrás. No podés volver a llorar por un pasado que muchas veces te atormentó y te tiró ahí a la lona. Porque cuando vos hablas con Jesús, Jesús te empieza a comentar sus planes y te empieza a decir: hey hijo, la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. ¿Qué esperamos? ¿De qué tenemos convicción? Pero si esas palabras no hacen algo en tu corazón, es que nunca entraste del otro lado. Y así, créanme, como siempre digo, la gente no tiene problema con Dios. La mayoría, 7 u 8 de 10 personas te dicen que no tienen problema con Dios. Pero sin embargo, con su vida viven dándole espalda a Dios. Viven de una manera que no agrada a Dios. Deshonran lo que muchas veces Dios creó y dejó en alta estima. Decimos con la boca algo que con los pies no lo sostenemos. Pastor, ¿pero eso puede pasar en la iglesia? Claro que sí. Y te lo voy a enseñar porque es bíblico. Mira, quiero que busques por favor en Marcos capítulo 11, versículo 15 al 18. Pero bendito sea su nombre, que hoy vamos a entrar del otro lado. Hoy no nos vamos a quedar solamente hablando de Dios, sino que vamos a vivir a Dios. Hoy no solo vamos a hablar de que Dios puede sanar, sino que nos vamos a ir sanos en el nombre de Jesús. Amén. Marcos capítulo 11, versículo 15 al 18. ¿Lo tienen? Dice: vinieron pues a Jerusalén, y entrando Jesús en el templo, comenzó a echar afuera a los que vendían y a los que compraban en el templo, y volcó la mesa de los cambistas y la silla de los que vendían palomas, y no consentía que nadie atravesase el templo llevando utensilio alguno. Y les enseñaba diciendo: ¿no está escrito, mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones? Mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Y lo oyeron los escribas y los principales sacerdotes, y buscaban cómo matarle, porque le tenían miedo, por cuanto todo el pueblo, estaba admirado de su doctrina. Esta cita bíblica yo la he escuchado un montón de veces y siempre se ha predicado de la misma forma. Pero ruego que el Espíritu Santo en esta hora te haga comprender lo que Él te quiere decir. Mira, dice que Jesús entró en el templo, ¿verdad? Jesús iba al templo a orar, pero no pudo orar. Jesús iba al templo a orar, pero no pudo orar. ¿Por qué no pudo orar? Porque había gente que estaba vendiendo lo que él consideraba sano o santo. Mira, la Biblia relata y dice bueyes, palomas y no sé qué otro animal. Son 3 animales, no me acuerdo. 3 animales. Esos animales los compraba la gente de acuerdo a su clase social. Los que tenían más dinero compraban los bueyes, y entonces se los daban al sacerdote para que los sacrifique, y cuando los sacrifique hacían expiación de pecados. Entonces esa era la manera que ellos tenían de pedir perdón o de arrepentirse. Pero se había encontrado con un territorio Jesús que no era el adecuado. Había personas que cambiaban moneda, porque para ese entonces en el templo no recibían monedas con la cara del César, pero la plata que se manejaba en ese tiempo era con la cara del César. Entonces, ¿qué hacían? Tipo algo como el dólar. Decían: bueno, $1 son 1,000 pesos, yo te doy 800, pero te doy una moneda a donde no está la cara del César, y con esa moneda vos podés ofrendar.
Era todo un negocio. Ahora bien, yo esa palabra hasta ahí, ustedes todos la escucharon de esa manera, pero yo la sé de otra. El Espíritu Santo me la enseñaba de otra manera. A mí la palabra cuando dijo Jesús entró en el templo es lo mismo cuando escucho que el Espíritu Santo entró en nuestra vida. Jesús entró en el templo, para mí es lo mismo cuando dice el Espíritu Santo entró en nuestra vida. Síganme hasta ahí. Jesús entró en el templo, pero para mí es lo mismo cuando dicen que el Espíritu Santo entró en nuestra vida. Jesús tenía una vida. El Espíritu Santo es la vida de Jesús soltada en nuestros corazones. Jesús fue a orar, pero no pudo orar. El Espíritu Santo vino a sanar, a construir, a bendecir y a restaurar. Pero muchas veces por lo que encuentra en nuestro corazón no puede hacer lo que Jesús iba a hacer en el templo. En el templo Él escuchó que había personas que estaban vendiendo. Decime cuántas veces te pusiste a orar, pero estabas pensando que tenías que trabajar. Entonces tu oración se cortó en un instante. ¿Cuántas veces te dijiste, esta semana lo busco a Dios, pero siempre el dinero ocupó un lugar más importante que Él? Entonces Jesús quiere llegar a cometer, a abrir esa llave y entrar del otro lado, pero muchas veces no lo puede hacer en tu vida. Porque el afán, la tristeza, el odio, el rencor están usurpando la casa que le pertenece al Espíritu Santo. Entonces hablamos de un Dios del cual no vivimos, porque Jesús carece de poder en un corazón así. Por eso automáticamente, lejos de decir que nos puede llegar a entender por los procesos o las tribulaciones que estamos pasando, Jesús cuando entra al templo agarra así un chicote y empieza a darle a lo que se cruza. Pero nosotros no nos damos cuenta, y quien nos da todos los días, las semanas y los meses es el mismo Satanás, esforzándonos por algo que nunca podemos concretar, oraciones que parecen que no son escuchadas, porque en nuestro corazón no hay el lugar que el Espíritu Santo merece. Jesús entró en el templo, el Espíritu Santo quiere entrar en el corazón, pero hay un corazón demasiado afanado, hay un corazón demasiado preocupado, hay un corazón que carece de fe, hay un corazón que carece de los principios que Dios ha establecido. Entonces, como dice la Biblia, nuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo. Cuando nuestra vida tendría que dar testimonio de las Escrituras, nuestra vida solamente da testimonio de lo que Satanás hace a través de los procesos en nuestros corazones. Porque hablamos igual que el resto, reaccionamos igual que el resto, vivimos y hablamos lo que habla el resto. Jesús no es productivo en un lugar a donde hay demasiadas cosas. Pastor, entonces ¿qué está queriendo decir? Estoy queriendo decir que el Espíritu Santo no actúa en los corazones que no le dan el primer lugar. Cuando ustedes entraron y veían y decían, uy, Jesús se enojó con los que estaban vendiendo, siempre lo miraron como alguien más que estaba haciendo eso, pero nunca se dieron cuenta que ustedes muchas veces se parecen a ellos. Mirá, te voy a enseñar algo muy práctico que para toda la vida yo lo entiendo. Ya levantaron las ofrendas, le dimos para que si alguno tiene una vana palabrería. Nosotros enseñamos a diezmar y ofrendar porque es algo bíblico, insisto, pero no te voy a hablar de eso. La Biblia habla que no tan solo nosotros diezmamos en lo que es dinero, sino en el tiempo. El diezmo de todos los días, ¿cuánto sería? 2 horas 40 minutos, ¿verdad? Mínimo. Ahora la pregunta es, ¿todos los días le entregás esa hora a Dios? No me conteste. Pero vos solo te vas a dar cuenta que lo que yo dije anteriormente pasa en tu vida. Decimos, ¿cómo puede ser que Dios lo use a ese hombre así?
¿Cómo puede ser que use esa mujer y yo parece que vengo y pasan todas las palabras por la esquina? Que a mí nunca me pasa. Este lo sanó de la depresión, no se droga más, ya lo sacó del alcoholismo, empezó su familia así, y yo vengo todos los días y no pasa nada. Porque muchas veces el corazón de nosotros seguimos en la naturaleza anterior. No entendemos que cuando Dios hace algo nuevo, dice: todas las cosas viejas pasaron y aquí son todas hechas nuevas. Pero sin embargo la mentalidad sigue pensando en lo que alguna vez nos azotó: el adulterio, la pornografía, la promiscuidad, la lascivia, la fornicación. Entonces, cuando su corazón tendría que ser un corazón que adore a Jesús y que dé testimonio de sus escrituras, se encuentra con el escenario que Jesús encontró en el libro de Marcos, cuando subió a orar y encontró ese lugar totalmente destruido. Ahora yo te voy a dar una revelación y yo te voy a decir: a lo mejor usted dice: pastor, pero yo quiero que Dios haga algo en mi vida. Dios ya no puede hacer más nada. ¿Qué? Dios ya no puede hacer más nada. Lo más importante Él ya lo hizo, que es la salvación. Pastor, y entonces nosotros vinimos porque estamos enfermos. La Biblia dice que si vos crees, sos sano. Pastor, pero el proceso de escasez que yo estoy pasando, la Biblia dice que nosotros cosechamos lo que sembramos. Dios ya lo dejó todo escrito en su palabra. Pero pastor, si ya lo dejó escrito en su palabra, ¿por qué nosotros seguimos pasando por el mismo tiempo, por los mismos procesos? ¿Por qué la naturaleza anterior sigue muchas veces haciendo estragos en mi vida presente? Porque de mínima no limpiamos nuestro corazón. Volvemos siempre a la escoria que alguna vez nos apartó de Él, y tenemos un arrepentimiento que solo es de labios. Volvemos a frecuentar a personas que habíamos dejado de hacerlo. Volvemos a tener las conversaciones que ya no tendríamos que tener. Volvemos a caer una, otra y otra vez en el mismo lugar. Entonces, cuando Jesús viene al templo, viene a ver tu corazón y dice: ahora debe ser el momento, ahora quiero manifestarme en Él, encuentra todo sucio. Encuentra de nuevo los resquechos de una vida pasada, la cual nosotros creíamos que habíamos dejado. Por eso muchas veces las palabras que decimos no producen un cambio en alguien, porque nuestro corazón está sucio. Entonces Jesús empieza a romper absolutamente todo. Jesús no dice: no voy a consensuar con ustedes, no voy a dejar que esto sí y aquello no, voy a romper todo. Al que vende moneda le tiro las sillas, al que estaba vendiendo animales le pateo la mesa, lo saco con un azote, porque absolutamente nada de aquello que alguna vez te hundió tiene que estar en tu corazón. Entonces volvemos al principio: tenemos una llave pero nunca la usamos, porque siempre hay una vida pecaminosa que te abofetea, siempre hay un hábito oculto que te termina avergonzando, siempre hay un pensamiento que te termina hundiendo. Porque cuando tendrías que haber abierto y entrar y cruzar ese dintel, nunca más hubieras mirado atrás. El mirar atrás en la vida hace que muchas veces muramos petrificados, que nos quedemos estancados en un presente, aunque el tiempo siga recorriendo. ¿Cuántos de ustedes muchas veces anhelarían con una película como Volver al Futuro y volver cuando tenían 15, 18, 20 años? Pero así, sin embargo, hoy que tienen 40, 50, un poco más de años, siguen cometiendo los mismos errores que cometieron en un pasado. Entonces, cuando Jesús tiene que entrar y tiene que ser y hacer algo que Él desea y mostrar su vida a través de nuestros corazones y de nuestros cuerpos, muchas veces no puede. Y siempre estamos luchando con algo que solamente tenemos enfrente. Por eso yo he aprendido que con Dios los planes son tan pero tan largos
que jamás me detengo a mirar a los costados. Jamás permito que un espíritu de muerte invada mi corazón. Jamás permito que algo me quiera desenfocar de lo que la cruz me enseñó. Y cuando ustedes estén atravesando por momentos que parecen no avanzar, cuando una enfermedad parece que los está pisoteando, cuando un pensamiento pecaminoso parece que no los va a dejar levantar, tienen que mirar siempre la cruz. El problema es que no lo hacen. Somos muchas veces una apariencia para afuera, en los matrimonios, en las familias y demás, y no vivimos la esencia que Jesús desea. Porque en algún momento solo vivimos o conocemos de lo que hay por afuera y no por lo que hay adentro. Pero cuando vos te sentás a hablar con el Creador empieza a hablar y te dice: hijo, hey, no hables más de eso. Yo tengo planes de bien para vos y no de mal. Como lo dice Jeremías 29:11. ¿Estás cansado? No es tiempo de abandonar, descansar. Venid a mí, porque todos los que están cansados y trabajados, yo los haré descansar. Pero te entrego mi yugo, que es fácil y ligero de cargar. Es la oración. Todos los días tenés que venir a mí. No podés abandonarme. ¿Cuándo fue el momento que creíste que vos podías llevar solo tu carga? ¿Cuándo fue el momento que creíste autosuficiente y dejaste que todo aquello que alguna vez a mí me dañó entre en tu templo, entre en tu corazón? ¿Cuándo fue que la muerte fue una opción? ¿No te diste cuenta que yo vencía a la muerte muriendo, pero al tercer día resucitando? ¿Cómo no te podés dar cuenta que yo morí por vos y por tu familia, no tan solo por unos pocos? ¿Cómo no podés darte cuenta que quiero usarte y hacerlo en gran manera, pero todavía estás enfocado en lo que dejaste atrás? Estás enfocando y jugando alguna vez a que soy o no soy cristiano y estás en la medianera. ¿Cómo puede ser que no te des cuenta que todavía mis manos están frescas con esos clavos que alguna vez estuvieron en esa cruz del Calvario? ¿Cómo puede ser que vivamos un evangelio que no muestra mi vida? ¿Cómo puede ser que seamos pertenecientes al 80% que dice que habló alguna vez con Jesús, pero su vida no dan testimonio de eso? ¿Cómo puede ser? ¿Cómo puede ser que la persona que permitió que nosotros estemos en este lugar, la que habla en el Salmo, que fuimos entretejidos en el vientre de nuestra madre, hoy vos pienses que eso es un error que fue traído al mundo? ¿Cómo puede ser? Pero te das cuenta que muchas veces hablas con las personas que no tenés que hablar, porque cada vez que vos te pones a orar, todas las palabras que yo acabo de decir son las que Él me menciona. Y cuando yo me siento con Él, yo quiero ser parte tuyo. Quiero tener eso que vos tenías, Jesús. Entonces Él me enseña: mirá, esto dije en el Sermón del Monte, esto dije acá, esto dije allá, inspirá. Y empiezo a fijarme en la vida de Jesús y digo: ¿cuándo Jesús dijo que se quería morir? ¿Cuándo Jesús dijo que no quería continuar? ¿Cuándo Jesús se quejó de algo? ¿Cuándo Jesús no hizo lo que con su boca habló? Entonces yo cada vez le digo: Señor, enséñame. Papito amado, por favor, yo quiero ser el fiel reflejo de tu modelo. No importa lo que la gente diga, no importa lo que la economía diga, no importa lo que la gente en la verdulería hable o en el trabajo. Yo creo, papá, que con 2 panes y 5 peces en un segundo podés multiplicarlo. Yo creo en ese Dios que abrió bajo los pies de Moisés todo un mar para que el pueblo pase. Yo creo en ese Dios. Y cuando vos empezás a consumir en ese Dios y es el único que tenés en tu cabeza, no hay imposibles. No hay imposibles. No hay imposibles. Pero todas las imposibilidades muchas veces las tenemos acá porque no creemos en lo que Él dice. Pero cuando vos charlas con el Creador, cuando vos charlas con el Creador, empieza como un cuentito y te dice: hey, hijo, si aquellos que quieren nacer de nuevo, que de verdad, pero de verdad quieren cambiar, tienen que nacer de nuevo en agua y en espíritu. Fueron las palabras que habló Jesús con Juan, con Nicodemo en Juan capítulo 4 versículo 21. Tienen que nacer de nuevo. Tienen que olvidarse de lo que alguna vez alguien les dijo. Tienen que borrarse de su cabeza ese Dios que solamente estaba crucificado en la cruz, pero que no tenía poder. Tienen que olvidarse de ese Dios. No, porque mi abuela me dijo que yo era católico y aquello. ¿Qué me importa que sea lo que seas?
A mí me importa que creas en Dios y que los frutos de Él se vean en tu vida. Yo no soy ni pentecostal, ni evangélico, ni nada de eso. Yo soy cristiano porque sigo a Cristo. Sigo lo que Él me enseñó, lo que está en sus escrituras, en el Evangelio de San Lucas, de San Juan, de Marcos. Sigo lo que Él está escrito, lo que Él dejó. Pero muchas veces no hablamos como el Creador porque ni siquiera leemos la palabra. Y cuando estamos en incertidumbre, muchas veces no escuchamos su voz porque no nos comunicamos con Él. ¿Sabes por qué Jesús enseñó? ¿Por qué Jesús se enojó y empezó a romper todo? Porque esa casa era una casa de oración, pero se había convertido en cobija de Satanás. Y en ese lugar ya no se podía hacer expiación de pecados. Entonces, por ende, ya no había arrepentimiento. Y si no hay arrepentimiento, no hay conexión con Dios, no hay reconciliación. Y si no hay reconciliación, Jesús no vive en nosotros. Muchos de los que estamos sentados en este lugar no reconocemos nuestras fallas. Creemos y tenemos el ápice para poder levantar nuestros dedos y hablar de alguien más, cuando nuestra vida no da testimonio de lo que Jesús quiere que dé. De mínima 3 horas todos los días tendríamos que entregarle a Él. De mínima. De mínima. Entonces, ¿cómo va a poder tener poder en un lugar a donde no le dan lugar? Abriendo con una llave que no corresponde. Entonces, todo lo que hay detrás de una puerta jamás lo podés ver hasta que esa puerta no se abre. Pero hoy que se está terminando este año, tenés que empezar a descubrirlo a Dios de una manera diferente. El día que dejes de ser como un niño y de aprender lo que Jesús desea que aprendas, ese día vas a empezar a desviarte. La Biblia nos enseña que cuando Jesús iba caminando, Él dijo: las ovejas oyen mi voz y me siguen. Entonces yo de esa parábola puedo aprender algo: que todos los que escuchan la voz de Dios lo siguen. Pero el que no escucha se termina perdiendo. El que no escucha a Jesús es porque no le cree, y el que no le cree termina perdiéndose. Si yo digo que la fe es la convicción de lo que no se ve y la certeza de lo que se espera, ¿qué estamos esperando? ¿De qué estamos convencidos? ¿De qué estamos convencidos? Entonces yo quiero darte, para terminar en esta noche, algo que te va a servir en tu vida. Ponete metas tan pero tan grandes que vos no puedas solo. Que sí o sí Dios tenga que estar en medio de la ecuación. Porque cuando vos metés a Dios en medio de la ecuación, no hay nada imposible. Ahora, si no lo metes a Él, es porque vos crees que lo podés hacer. Mira lo que te digo, es porque vos crees que lo podés hacer. Pero cuando vos metés en la ecuación a Dios en algo imposible, vos sí o sí todos los días dependés de Él. Todos los días. Entonces no hay un día que no lo vas a buscar. No hay un día que no vas a anhelar estar con Él. No hay un día. No hay un solo día. Pero tenemos que empezar a abrir con esa llave que fue entregada a Pedro y descubrir lo que hay por detrás. Este año se está terminando. Se está terminando. Yo dije en un discipulado que había gente que se iba a quedar. Se quedaron un par, pero aún no ha terminado el año. Y que Dios iba a empezar a separar el trigo de la cizaña. E insisto, aún el año no ha terminado. Con mi esposa hablábamos y le decíamos: va a ser en este año. Porque en este año se termina de cambiar o se termina de perder lo que se tenga que perder. Porque Dios está buscando corazones, como dice Juan capítulo 4, 23, que le adoren en espíritu y en verdad. Que no solo sean apariencia.
Yo sé que si estás en este lugar es porque amas a Jesús y querés un cambio. Pero el cambio jamás va a venir si no hay oración y no hay arrepentimiento. No, pastor, pero sería más fácil que nos ponga la mano y yo sienta paz y me vaya. ¿Y qué? Se te pasa mañana, se te pasa el miércoles, y luego te vuelve a invadir lo que muchas veces tu esencia es. Pero cuando vos abrís esa puerta, cuando vos cruzás el dintel, ya nada vuelve a ser lo mismo. Pero absolutamente nada vuelve a ser lo mismo. No hay vuelta atrás. La mujer de Lot en el libro de Génesis dice que miró atrás y se quedó petrificado. No podés mirar atrás. No podés solucionar ya un pasado. Tenés que dejarlo ir, tenés que soltar. No, pastor, para usted es fácil decirlo porque a usted no le pasó nada. Yo sé, capaz que a mí no me pasó nada, pero a Jesús sí. Y a Jesús, aún la misma persona que los clavaron, Él dijo: Padre, perdónalos porque ellos no saben lo que está haciendo. Automáticamente antes de morir se fue limpio. No tenía nada en su corazón. Entonces esa es la persona de la cual yo aprendo. Entonces no tiene que haber nada en nuestro corazón que termine dañándonos. Tenemos que mirar hacia adelante. No, pastor, pero no es fácil. No es fácil. Pero yo no dije que fuera fácil. Yo dije que es necesario, que lo tenés que hacer. Tenés que mirar adelante, enfocarte en la cruz y continuar caminando. ¿Cuándo un recuerdo, cuándo un pasado ha levantado a alguien? Nunca. Pero nosotros creemos que mientras más recordamos, más la gente nos tiene que entender. La gente no nos entiende. Vos te podés largar a llorar, vos podés pasar, no te entiende la gente. No te entiende porque solo sos vos el que pasaste por esa situación. Sos vos la que muchas veces no te pudiste levantar de un rechazo. Sos vos la que no te pudiste levantar de unos padres que a lo mejor te dañaron el corazón. Sos vos. Entonces, como sos vos, tenés que perdonar y mirar la cruz. Si nosotros decimos que somos cristianos, tenemos que perdonar y avanzar. Perdonar y avanzar. Perdonar y avanzar. Isaías 53, versículos 4 y 5 dice: ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros lo tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Por su llaga fuimos curados. Hoy tienen una invitación. Hoy tienen una invitación a que con esa llave puedan abrir. Que por favor den testimonio de Jesús en sus vidas. Hay veces a donde yo veo que la gente tiene como una adicción a la aprobación en las personas. Si no lo aplauden, no está bien. Si no charlan o no están bien. Cuando ustedes piensen o se sientan parte de eso, es porque todavía no tienen una identidad sanada. Porque a Jesús se le reían diciendo que Él era el rey de los judíos, pero a Él no se le movía un pelo. A Jesús se le burlaban en la cara, lo escupían, pero a Él no se le movía un pelo. ¿Cuántos de nosotros, si nos haría lo mismo, no demoraríamos en salir a defendernos para que la gente nos apruebe diciendo: viste que yo tengo la razón? Si sos de esas personas, tenés que pedirle a Dios que te sane la identidad. Tenés que pedirle a Dios que termine de sanar por completo tu corazón. Yo siempre digo que Jesús, ante los ojos del público o de la gente, hubiese sido un fracasado. ¿Qué? Nosotros hoy tenemos más iglesia que Jesús. ¿Qué está diciendo, pastor? Nosotros en la iglesia somos casi 500, pero Jesús se fue con solamente 12 discípulos.
a los ojos de la gente Jesús hubiera sido un fracasado. Pero ante los ojos de Dios es el Cordero que quitó el pecado del mundo. Es el Cordero que quitó el pecado del mundo. No importa lo que la gente diga. No importa. Vos dependés de Dios, no de la gente. Por eso cuando te llamen loco, fanático, que ya estás todos los días con eso, no importa. No importa. Bendita locura que nos permitió recuperar nuestro matrimonio, nuestros hijos, nuestra familia. Bendita locura que nos dio identidad. Bendita locura que nos hizo salir muchas veces de la escoria del pecado en lo cual nos sumergíamos. Bendita locura. Pero quiero que en esta noche terminemos de esta manera. Que cada uno de ustedes pueda entrar con esa llave y entender que Jesús es algo que cuando lo cruzamos no hay vuelta atrás. No hay vuelta atrás. No hay vuelta atrás, señores. Lo que Dios ha hecho en nuestra vida es algo que no vamos a volver. ¿Por qué? Porque cuando vos estás cerca de Jesús, cuando vos has aprendido de la manera en la cual Él habla, cuando vos has aprendido en la manera que Él te abraza, cuando vos empezás a experimentar al Espíritu Santo como fuego, como viento, no podés volverte atrás. No podés volver a consumir lo que antes consumías. Por eso que nosotros estamos construyendo una iglesia, que es la iglesia de los Hechos capítulo 2. Los que están en academia me van a entender un poco mejor. Pero cada uno de ustedes tiene que ser hombres y mujeres de decisiones. Mirar hacia adelante, no volver atrás. No puede ser, de verdad no puede ser que la depresión haga estragos en nuestra vida, que la tristeza muchas veces nos termine catapultando. Ponete de pie, por favor. No puede ser. Mira, yo siempre lo digo, porque sé que algo impresionante va a pasar en esta noche. Yo siempre lo digo y anhelo, pienso y amo. Yo me enamoré de Jesús hace mucho. Y mucha gente piensa que estoy loco. Otros cuestionan los métodos y demás. Pero como te dije, no pasa nada. Porque cuando vos te enamorás de Jesús, mi vida, la tuya, da testimonio de lo que Jesús hizo. Yo no sé qué es lo que te apasiona a vos. Yo no sé qué es lo que te agrada. Yo no sé qué te gusta. Pero a mí no hay nada más que me guste que estar con Él. Y hay veces a donde ya en este tiempo no podés estar a solas con Él. ¿Cómo, pastor? Sí. Hay veces a donde no había nada, a donde no había iglesia, a donde no había familia, a donde no había nada. Solamente era yo y Él. Pastor, ¿qué estás queriendo decir? Te estoy queriendo decir que el amor empezó a madurar. Cuando el amor madura, empieza a dar fruto. Ustedes son fruto del amor de Dios para mi vida y para la vida de ustedes. Cada uno de ustedes son contestaciones a una oración. Pero ahora saquemos todo y pensemos por un segundo como nosotros queremos pensar. Yo no sé cuántos hermanos tenés vos, no sé, pero ¿no te gustaría tener la atención de tu papá? ¿No te gustaría ser solo vos y él? No, pastor, yo no tuve papá, yo no tuve mamá. Entonces entiendo un poco más. Porque cuando vos no tuviste un buen papá, vos pensás que el modelo de papá que vos no tuviste es el modelo de papá que es Jesús. Entonces no lo podés hablar para molestarlo. No le podés contar tus malas cosas, solamente hay que contarle las buenas.
Porque vos pensás que ese modelo es tu papá que está en los cielos. Pero yo aprendí a mostrarme delante de Dios tal cual soy, sin mentiras. Yo no sé qué encuentra la gente queriendo tapar algo que Dios conoce. Yo no sé, no entiendo las personas que piensan que podemos nosotros sacar algo de la ecuación delante de Dios. Dios conoce si sos egoísta. Dios conoce si sos soberbio, si sos mentiroso. Dios conoce si sos una persona que consume pornografía. Dios conoce si sos adúltero. Y a lo mejor te llama la atención cómo un pastor va a hablar así. Yo soy sincero, señores. Así como me he visto acá, me he visto también para casar y me he visto así para... ¿Cuál es el problema? Pero la gente, mientras menos se descubre, se siente más segura. Pero para los que caminamos y los que cruzamos ese dintel, es totalmente al revés. Mientras más desnudos estamos, más seguros nos sentimos. Y para sanarte, tenés que desnudarte. Tenés que desnudar tu corazón. Naamán fue sano después que desnudó su cuerpo. Cuando todos le observaron la lepra que tenía. Muchos de los que estamos en este lugar hablamos de Jesús, hablamos de Dios, conocemos que hay un candado, conocemos que hay una llave, pero no cruzamos ese dintel. Y mucho menos somos sanos. Hay muchos en este lugar que están enfermos. Muchos. Y podemos excusarnos en decir, bueno, papá, yo sé que Dios permitió esta enfermedad para mi vida. Yo no sé eso. Entonces, pastor, ¿qué tenemos que hacer? Y yo que vos jamás renunciaría a estar sano. Jamás renunciaría. Acá dice que por su llaga nosotros fuimos sanados. Entonces tenemos que ser sanos. Tenemos que ser sanos. Entonces, pastor, ¿qué tendríamos que hacer? Y de mínima, usar esa llave que se nos ha dado. Por eso te voy a invitar que cierres tus ojos y te vas a dar cuenta acá. Es en la medida que vos lo busques a Dios. Y si muchas veces no tenés nada para decirle, es porque no hay una oración fluida muchas veces en tu casa. Pero en cambio yo le cuento a Él todo. Sabés que me levanté muy afanado, preocupado, papá, por la construcción. No quiero tener esto. Quiero sacármelo porque no me termina siendo de bendición. Gracias porque me cuidaste cuando crucé en la moto ahí y pude guardar y conservar la esencia de tu Espíritu Santo y no entristecerlo. Te doy gracias, Espíritu Santo, porque el enemigo vino a tentarme con tal y tal cosa, pero no ha podido lograr lo que él quería. Gracias porque cada día tengo que morir para que vos vivas. Así lo dijo un tal Pablo y yo quiero seguirlo haciendo. ¿Qué tal? ¿Sabés dónde estás? Vos empezás a decir, Señor, esa adicción que muchas veces me golpea, esa situación que no puedo sacármela, que parece que está incrustada en mi corazón, esa incredulidad que yo creo que vos podés hacer algo por todas las personas menos por mí. Hoy la quiero dejar. Quiero que se termine en esta noche. Ya estoy en un año 2023, en un mes 11, a donde se está yendo un año que fue fructífero para muchos, pero aún para mi vida, Señor, no lo he visto. Si hay algo que yo tengo que modificar, enséñamelo. Enséñamelo, porque siempre quiero ser como niño. Hay veces a donde digo, Dios, de verdad quiero ser yo y Él nada más. Quiero ser yo y Él y que no pase más nada. Y hay veces que me siento mal por pensar así. Pero ¿cómo no voy a anhelar eso si así fue cuando me enamoré de Él? Y cada uno de nosotros nos hemos olvidado de esos tiempos a donde nos levantábamos en un horario que no era habitual para empezar a clamar. Y no te digo a clamar por los otros, sino a decirle gracias, Jesús. Gracias porque tu sangre todavía sigue viva, porque eso en la cruz del Calvario todavía sigue vivo, porque aún me sigue doliendo cuando te clavaron y yo voy a vivir dignamente de acuerdo a ese sacrificio. Gracias, Jesús, porque no he desperdiciado mi vida, sino trato de vivir de acuerdo a ese digno sacrificio que vos hiciste por mí.